¿No estamos realmente preparadas para lo que viene? No estamos realmente preparadas para lo que viene. Esa frase fue dicha recientemente por el famoso ufólogo Jacques Vallée al comentar sobre cosas que ha estado observando últimamente. Él habla abiertamente de que, mientras el mundo se perdía en videos de luces extrañas y relatos borrosos de avistamientos, algo estaba siendo preparado, algo oculto que ahora está a punto de ser revelado. Él dice, hay un patrón y ese patrón está frente a nuestros ojos. Recientemente, Jacques Vallée participó en una entrevista en el podcast de Joe Rogan y ahí volvió a repetir lo que ha estado diciendo durante décadas. La forma de los objetos voladores no identificados, sobre todo los que aparecen en zonas sensibles como instalaciones nucleares o áreas de pruebas atómicas, no es aleatoria. Muchos de estos objetos tienen la forma de un huevo metálico y, según él, esa forma no es solo estética, es simbólica, funcional, ritualística o tal vez una firma. Pero para entender lo que Jacques Vallée quiso decir con esa afirmación, primero necesitamos volver en el tiempo, más precisamente a 1945, cuando ocurrió el caso Trinity. Ay, Carol, ¿cómo que caso Trinity? Pues sí, ese es el nombre de la primera bomba nuclear detonada por la humanidad. Y pocas semanas antes de la primera explosión nuclear de la historia humana, la infame detonación Trinity, realizada en el desierto de Nuevo México, dos niños, José Padilla, de 9 años, y Remy Vaca, de 7, presenciaron lo que quizás sea el primer accidente ovni moderno documentado, ocurriendo 2 años antes de Roswell. Según Jacques Vallée, quien investigó el caso durante décadas y publicó sus conclusiones en el libro El secreto mejor guardado, esos niños encontraron una nave en forma de huevo caída en un rancho. La estructura estaba dañada y parcialmente quemada, con fragmentos esparcidos por el suelo. La vegetación alrededor había sido completamente incendiada. Y lo más perturbador, criaturas humanoides, pequeñas e inquietas, podían verse por pequeñas ventanas dentro de la nave. Asustados, los niños huyeron y alertaron a los adultos. Horas después, el ejército estadounidense había llegado. El área fue aislada, la nave removida y los fragmentos recogidos, y el silencio cayó como una cortina de plomo sobre el caso, porque ningún periódico publicó la historia. Probablemente nunca has oído esta historia. Tú solo conoces el caso Roswell, porque este otro fue aún más encubierto. Ningún canal de televisión habla sobre él y ningún canal de YouTube replica esta historia. Pero los chicos contaron la misma historia, con los mismos detalles durante toda su vida. Este es precisamente el caso que estudió Jacques Vallée. Pero, ¿por qué es relevante para nuestra conversación? Porque ese sería el marco de la primera interacción directa entre un objeto volador no identificado en suelo terrestre y en un contexto altamente simbólico, la explosión de una bomba nuclear. Jacques Vallée cree que hay una correlación directa entre estas apariciones y los avances tecnológicos destructivos de la humanidad. Como si esas inteligencias o lo que sean estuvieran observando, alertando, interviniendo o incluso reaccionando. Ahora avancemos un poco hasta 1964, cuando, en la ciudad de Socorro, también en Nuevo México, el protagonista, el oficial de policía Lonnie Zamora, al perseguir un vehículo sospechoso, presenció algo surrealista. Una nave en forma de huevo, posada sobre 4 soportes metálicos con 2 humanoides alterados afuera. Cuando se acercó, el objeto despegó y dejó atrás marcas de quemaduras en el suelo, huellas e impresiones físicas. El FBI y la Fuerza Aérea aparecieron y acordonaron el lugar. Se hicieron análisis del suelo, fotos y mediciones. Todo fue documentado y este es uno de los casos mejor archivados de la ufología, pero aún así fue encubierto e ignorado. Ahora pon atención en cómo se repite el patrón.
La forma ovalada, los humanoides bajos y agitados, las señales físicas en el terreno y la aparición en momentos clave de la historia de la tecnología humana. Porque el caso de Socorro no fue el único, no. En 1965 tuvimos otro caso, esta vez en Francia. Maurice Massé, un agricultor y excombatiente de la resistencia francesa, estaba en su campo cuando vio una pequeña nave, también en forma de huevo, y dos seres humanoides cerca de ella. Uno de los seres señaló el dispositivo y un rayo paralizante alcanzó al hombre. Él quedó inmovilizado pero consciente. El lugar fue analizado por 5 agencias del gobierno francés. Y había allí alteraciones en el suelo, marcas y rastros químicos. Massé era un hombre de reputación intachable, nunca buscó fama, nunca ganó nada con esta historia. Pero él contó lo que vio. Y se mantuvo fiel a su versión inicial hasta su último día de vida. Jacques Vallée destacó en esa entrevista en el podcast de Joe Rogan la importancia de investigaciones reales, entrevistas presenciales y documentación en campo. Él lamenta que hoy en día la ufología se haya convertido en un show de luces, videos borrosos, montajes de computadora y especulación superficial hechas por personas que solo quieren fama en Internet, como Will. Él critica que estos nuevos investigadores no salen del sofá, no analizan los datos físicos y no les importa lo que realmente existe ahí en el suelo. Él también habla sobre algo muy curioso, el hecho de que esos viajeros interestelares cruzando galaxias siempre han estado aquí, coexistiendo con nosotros en planos distintos de la realidad. Esa hipótesis es más atrevida y más negada, y curiosamente también la más temida por los escépticos porque no puede ser refutada con telescopios, radares o cohetes. Jacques Vallée propone en esa entrevista que el fenómeno objeto volador no identificado es interdimensional y que los objetos voladores, especialmente los de forma ovalada, como en el caso de Trinity, Socorro e incluso en Francia, no atraviesan el espacio, sino el velo que separa las dimensiones. Y ese cruce, según él, no es solo físico, es psíquica, simbólica y ritualística. Durante la entrevista, él también afirma que el interés de esas entidades biológicas que nos visitan es un interés sintonizado, es decir, de entidades alineadas con el nivel de conciencia de la humanidad. Entidades que se manifiestan de forma diferente dependiendo del estado mental, emocional y espiritual del observador. Y él afirma, la mente humana es parte de la ecuación. No somos solo observadores, somos catalizadores. Esta línea de pensamiento también se conecta con los relatos de Jack Barber, el exoficial que relató haber participado en misiones secretas de recuperación de objetos no identificados, todos con forma ovalada o esférica, utilizando helicópteros militares. Según Barber, de quien ya les hablé aquí, los objetos eran totalmente metálicos, sin puertas, sin ventanas, sin propulsión, sin alas ni marcas, solo huevos de metal que él bromea diciendo que fueron puestos por una gallina metálica. Jack Barber, o Jacob Barber para quienes no lo conocen tanto, dice que no sabía de dónde venían ni cómo habían llegado ahí, pero toda la operación era extremadamente silenciosa, sigilosa y coordinada. Jacques Vallée compara estos relatos con casos de décadas pasadas e identifica la repetición matemática del fenómeno. La forma del objeto. La presencia de pequeñas criaturas y la reacción emocional del testigo. La alteración electromagnética del ambiente, la interferencia mental y psicológica, y él dice, esto no es aleatorio. Todo esto forma parte de un enorme guión. Según Jacques Vallée, la forma de estos objetos, es decir, estos objetos con forma de huevo, no son vehículos, son arquetipos, porque el huevo es símbolo de nacimiento, transición y paso entre mundos. Y tal vez, por eso mismo, esas naves aparecen en momentos de ruptura histórica, como en la primera prueba nuclear, al inicio de la era espacial, al comienzo de grandes guerras o antes de eventos catastróficos. Según él, el fenómeno puede estar interactuando con la psique humana de alguna forma que aún no comprendemos. ¿Cuál es el objetivo final de esas entidades con respecto a nosotros? ¿Se limitan solo a observarnos?
¿Intentando impedir algo o será que estarían plantando semillas de control, de mitos, de religiones, de creencias? ¿Será que ellos estarían plantando ideas en nosotros? Jacques Vallée dijo allá en la entrevista que él está seguro de que esas apariciones a lo largo de la historia están detrás de la formación de diversos sistemas espirituales y doctrinarios. En el libro Emisarios del Engaño, él detalla cómo ciertas sectas modernas se basaron en contactos con supuestos extraterrestres que daban órdenes, instrucciones y visiones mesiánicas. Y un ejemplo muy claro de eso es el ejemplo de la cienciología. Ya tenemos un video completo aquí en el canal explicando cómo la cienciología se basa en esta cuestión del contacto con extraterrestres. Dejaré el enlace del video arriba en las tarjetas y abajo en la descripción. Vale la pena si aún no lo has visto. Él también habla sobre una hipótesis aún más perturbadora, la de que estas entidades pueden estar moldeando la civilización humana como quien cultiva un rebaño, no con armas, sino con símbolos. Esa tesis, que mezcla física, psicología y mitología, está en la obra Pasaporte a Magonia, donde Jacques Vallée cruza relatos ufológicos con apariciones marianas, encuentros angelicales y hasta leyendas medievales. En todos, la estructura narrativa es similar: seres luminosos, mensajes cifrados, levitación, pérdida de tiempo, comunicación mental. Y él concluye que el fenómeno es el mismo, solo cambia de máscara con el paso de los siglos. O sea, todas esas apariciones de santos, de la Virgen María, todo eso que la gente dice haber visto, sería en realidad, según Jacques Vallée, un accidente ufológico. Él afirma: no son dioses, no son ángeles, no son alienígenas, son inteligencias que transitan entre capas de la realidad y moldean nuestra percepción según nuestra cultura, nuestro tiempo y nuestro contexto. Si eso es verdad, el fenómeno objeto volador no identificado no es solo físico, es mítico, es psicológico, es arquetípico. Y lo que los gobiernos están ocultando tal vez no sea una flota de naves de Zeta Reticuli, sino algo aún más peligroso. La prueba de que la realidad como la conocemos es maleable, inestable, y que la conciencia es parte del propio tejido del universo. Esta semana les conté en mi Instagram que la ciencia está estudiando la hipótesis de que el Sol sea una entidad consciente. Y por ahí ya se puede notar cómo las palabras de Jacques Vallée resuenan dentro de la misma sabiduría. Pero es lo que siempre les digo: si la mayoría de las personas de este planeta ni siquiera logra procesar el fenómeno objeto volador no identificado, imagínense esa comprensión aún más amplia y profunda que Jacques Vallée está proponiendo. Son enormes rupturas de paradigma que, yo diría, son solo para las mentes más despiertas. En todo caso, quiero saber tu opinión sobre este tema. ¿Estás de acuerdo con Jacques Vallée? ¿O crees que los ovnis son viajeros intergalácticos que atravesaron cientos de millones de kilómetros para llegar a la Tierra? ¿Nos estarían visitando en secreto? Comenta aquí abajo. Y si estás de acuerdo con Jacques Vallée, comenta conciencia aquí en los comentarios, porque conciencia es nuestra palabrita mágica de hoy. A muchos les falta conciencia, ¿no crees? Así que comenta aquí abajo, quién sabe, tal vez así creamos una egregora de conciencia. Una egregora que trascienda las paredes de este canal y que llegue a quien más necesite conciencia y sentido crítico. Comenta conciencia aquí. Me despido con otro video más. Quiero saber todos sus comentarios. No se midan con las palabras. Si me entero de algún otro detalle de esta historia sórdida o si tengo otro tema para tratar. Y claro, si la secta lo permite, regreso aquí con otro video más. Adiós.